Bienvenidos, buen día tenga cada uno de ustedes. El día de hoy estaremos dando continuidad a la segunda parte del curso de amenazas por inundaciones, conceptos básicos. El día de hoy estaremos aprendiendo, o tendré la oportunidad de exponer lo que es clasificación de las inundaciones, áreas susceptibles a la ocurrencia de inundaciones y criterios para la evaluación de amenazas por inundación. Recordemos que una inundación es un aumento del nivel del agua que cubre o llena áreas de tierra que normalmente son secas. A partir de este concepto hemos desarrollado este curso. Tipos de inundaciones. Las inundaciones son fenómenos sumamente complejos. Las inundaciones se presentan de forma natural y son parte de la dinámica del planeta Tierra. Sin embargo, estas también pueden ser provocadas por el ser humano. Clasificación de las inundaciones. Las inundaciones se pueden clasificar por duración y mecanismo de generación. En el caso de las inundaciones que se clasifican por su duración, estas pueden ser rápidas o lentas o estáticas. En el caso de los mecanismos de generación, estas pueden ser fluviales o por rotura. Cabe mencionar de que también podemos tener aumentos del nivel del mar, marejadas o incluso tsunamis. Sin embargo, este tema no se aborda en este curso. Las inundaciones por su duración. Estas pueden ser lentas o estáticas. Se producen cuando lluvias persistentes o generalizadas producen un aumento paulatino del caudal del río hasta superar su capacidad máxima de transporte. Entonces el río se sale de su cauce, inundando áreas planas cercanas al mismo. Las zonas que periódicamente suelen quedar inundadas se denominan llanuras de inundación. Ahora, en el caso de las inundaciones rápidas o dinámicas, suelen producirse en ríos de montaña o en ríos cuya cuenca vertientes presentan fuertes pendientes por efectos de la lluvia intensa. Las crecidas son repentinas y de corta duración. Son estas las que suelen producirse son estas las que pueden producir los mayores estragos en la población, sobre todo por el tiempo de reacción. Esta prácticamente es nulo. A continuación vamos a ver un par de videos tomados de YouTube donde presentamos primero una inundación lenta o estática. Vamos a irla narrando poco a poco para que vean algunos de los detalles de este tipo de inundaciones. Muy bien, si nos damos cuenta, a pesar de, o sea, hay corriente, en este caso hay corriente, sin embargo, esta se nota pues relativamente calmada. Las olas que ven acá es producto justamente del tránsito del vehículo y pues si se dan cuenta pues tampoco es que eh, haya un arrastre muy fuerte de, por ejemplo, infraestructura como las viviendas, únicamente vehículos que en este caso están flotando y pues tienden a ser fácilmente movilizados. Nos damos cuenta también que es una zona muy extensa, muy amplia del territorio la cual está siendo afectada. Cabe mencionar que estas son inundaciones producidas por el huracán ETA en Honduras. Muy bien, y ahora voy a presentar el otro tipo de inundaciones por su duración. Esta es una inundación rápida. De igual forma hemos utilizado el recurso de YouTube
para, para poder ejemplificar mejor este tipo de fenómenos. Si nos damos cuenta, efectivamente esta es una zona con una pendiente mucho más elevada. En este caso, las personas que están tomando el video están esperando la inundación. Sin embargo, estas generalmente son muy rápidas. Si nos damos cuenta, hay una corriente muy fuerte y quizás, bueno, si ustedes estuvieran ahí y se posicionaran, que no se lo recomiendo nunca, en medio del río, la corriente probablemente se los llevaría muy fácilmente. Este tipo de inundaciones tienden a ser muy rápidas, el tiempo de reacción es muy corto eh, y tienden a generar muchos daños, ¿sí? Recordemos que estamos hablando acá, o recordando el término de periodo de retorno, en este caso probablemente y por las condiciones morfológicas del área, este tipo de inundaciones a este nivel en esa zona son bastante frecuentes. Sin embargo, si el periodo de retorno es más extenso, es mayor, probablemente vamos a ver que esta inundación puede ser mucho más grande, afectando más áreas y por consiguiente tienden a ser, si coinciden o si afectan zonas de interés de la población o del ser humano, pues tienden a ser más catastróficas. Muy bien, recapitulando un tanto en este punto, las inundaciones lentas o estáticas principalmente las vamos a observar en las zonas de la cuenca baja, en las zonas más planas, más llanas, donde el agua va a tender a expandirse hacia los lados y pues va a afectar áreas mucho más extensas. Acá, como la corriente ha perdido energía por estar ya en una zona de menor pendiente, no vamos a notar una corriente tan fuerte, por lo cual, en términos de afectación de la infraestructura, probablemente esta quede sumergida y obviamente va a ser afectada. Sin embargo, no vamos a ver un desplazamiento, por ejemplo, eh, de puentes o destrucción completa de vivienda, o sea, de la infraestructura como tal de la vivienda. Sin embargo, obviamente, todo lo que está adentro de la vivienda, todo lo que está afectado por estar sumergido, probablemente va a tener un daño severo. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a las inundaciones rápidas o dinámicas. Estas generalmente las vamos a ver en la cuenca media y en la cuenca alta. Cabe destacar acá, y he colocado aquí este gráfico, para ejemplificar de que el tiempo de reacción es mucho más rápido, es decir, vamos a tener menos tiempo para prepararnos, menos tiempo de reacción, probablemente la lluvia cae muy cerca, la corriente pasa muy rápido y vamos a tener en muchos casos minutos para que veamos la manifestación de la inundación. Como les he mencionado y como pudimos ver en el video, el tiempo de desarrollo de estas inundaciones es muy corto, se van a presentar, digamos, con una corriente muy rápida y si tenemos infraestructura en medio o afectada por la inundación, probablemente esta vaya a sufrir daños severos. De igual manera, en este caso, si hay, por ejemplo, personas en el curso del río, estas pues tienen un alto riesgo de fallecer o de quedar gravemente heridas. Entonces, estos son fenómenos muy peligrosos
Cabe también destacar de que son muy focalizados, a diferencia de las inundaciones lentas, que por ejemplo vamos a ver que estas pues afectan muchas áreas, áreas mucho más extensas, y que incluso muchas de estas áreas van a estar urbanizadas o cultivadas o con alguna infraestructura del ser humano. Inundaciones por mecanismos de generación. Pluviales. Fluviales o por rotura. Pluviales. Es la que se produce por la acumulación de agua de lluvia en un determinado lugar o área geográfica sin que ese fenómeno coincida necesariamente con el desbordamiento de un cauce fluvial. Este tipo de inundaciones se genera tras un incremento de precipitaciones intensas o persistentes, es decir, por la concentración de un elevado volumen de agua en un intervalo de tiempo muy breve o por la incidencia de una precipitación moderada y persistente durante un amplio periodo de tiempo sobre un suelo poco permeable. Hablamos de inundaciones fluviales o por desbordamiento de los ríos causada por el desbordamiento del río y los arroyos. Es atribuida al aumento brusco del volumen de agua más allá de lo que un lecho o cauce es capaz de transportar, sin desbordarse durante lo que se denomina como crecida. Por otro lado, tenemos también las inundaciones por rotura u operación incorrecta de obras de infraestructura pública e hidráulica. La rotura de una presa, por pequeña que ésta sea, puede llegar a causar una serie de estragos no solo a la población, sino también a sus bienes, a la infraestructura y al medio ambiente. La propagación de las ondas de agua en ese caso resultará tanto más dañina cuando mayor sea el caudal circulante, menor sea el tiempo de propagación y, más importante, sean los elementos existentes en la zona de afectación. Hablemos de infraestructura de servicios esenciales como la comunicación, núcleos de población, espacios naturales protegidos, explotaciones agropecuarias, etc. Muy bien, veámoslo de manera gráfica, las inundaciones pluviales. Tenemos una comunidad cualquiera, unas viviendas ubicadas en un espacio geográfico. Nótese que posiblemente en este espacio geográfico se tenga un drenaje deficiente. Muy bien, en ese escenario empieza a llover, una lluvia que puede ser generada por un evento normal o también podríamos estar hablando de una tormenta, un huracán o de un fenómeno climático atípico que pueda generar precipitaciones principalmente intensas y posiblemente prolongadas. Muy bien, inicia la lluvia, el agua se comienza a acumular e inicia el proceso de inundación. La lluvia persiste por un tiempo prolongado, el agua sube su nivel, llegando a afectar la infraestructura en ese lugar. Luego de cierto periodo de tiempo, y aquí tenemos un ejemplo de esto, inundación en un área determinada. Después de un tiempo, la lluvia cesa o merma, deja de llover y empieza, pues, o sea, desaparece el fenómeno climático o deja de afectar a esta área y el agua empieza a descender o porque encuentra un camino de drenaje por evaporación, por infiltración, etc. El agua en estos casos, en este tipo de inundaciones, puede estar acumulada en ese espacio por periodos que pueden ir desde horas, días e incluso semanas.
Ese caso se dio, por ejemplo, en zonas afectadas por los huracanes ETA y OTA en Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde hubieron zonas en estos territorios que estuvieron bajo el agua incluso más allá de las 4 semanas, más allá de un mes. En muchas zonas el agua costó que descendiera. Y finalmente, pues el agua en el transcurso del tiempo tiende a desaparecer. Cabe destacar que estos fenómenos están muy vinculados a la lluvia. Si tenemos lluvias extraordinarias con periodos de retorno muy largos, es decir, lluvias justamente muy intensas o prolongadas, esto pues va a incrementar la severidad del fenómeno. Muy bien, por otro lado, también tenemos las inundaciones pluviales. Estas están muy vinculadas a los cauces de los ríos, quebradas o afluentes, lleven o no lleven agua todo el tiempo. Cabe destacar ese detalle. Muy bien, en este caso, en este escenario que tenemos acá, nuestra comunidad está a un lado del río, en una cuenca determinada, en una cuenca específica. En la parte alta inicia la lluvia y después de algunos minutos o algunas horas el nivel del río empieza a incrementarse. Cabe destacar que si tenemos infraestructura dentro de los límites de crecida de este río, y como lo veremos en diapositivas posteriores, si se encuentran dentro de estas terrazas de inundación, esta infraestructura va a ser afectada. Muy bien, el fenómeno persiste. Igual estas lluvias pueden ser producto de un fenómeno de lluvias normales o el paso de una tormenta, de una onda tropical, de una vaguada, o incluso el paso de un huracán o un fenómeno extremo de este tipo. La lluvia sigue precipitando, el nivel del río incrementa y afecta a una zona más extensa. Hablemos de una afectación de una terraza de inundación mucho más amplia. Muy bien, cabe destacar que en este caso la lluvia puede estar ocurriendo también en la comunidad, o también no necesariamente puede estar ocurriendo en la comunidad. Es decir, digamos, en esta comunidad puede no estar lloviendo e igual vamos a tener la afectación de esta inundación porque la lluvia está ocurriendo en la parte alta o en la parte media de esta cuenca. Muy bien, deja de llover y el nivel del agua empieza a descender. Obviamente, este proceso va a demorar algunas horas en el descenso de este nivel del río. Dependiendo de las características de la cuenca, esto puede demorar algunos minutos o incluso horas. Muy bien, el nivel empieza a descender a un nivel normal y vamos a tener ya condiciones normales nuevamente. Destaco nuevamente que este fenómeno puede persistir por horas, por minutos, horas. En el caso de este fenómeno, como les digo, dependiendo de las características de la cuenca, puede persistir por más allá de 24 horas. Sin embargo, es muy raro en este tipo de fenómenos. También va a depender de las características de las precipitaciones
que estén ocurriendo. Si la precipitación, si la tormenta es muy prolongada, el fenómeno climático es muy prolongado, entonces obviamente el fenómeno va a persistir. Sin embargo, si es un fenómeno de corta duración, pues estas inundaciones van a ser repentinas y muy rápido, y el nivel pues va a descender muy rápidamente. Es importante también destacar que este tipo de fenómenos tienden a generar cierta corriente principalmente en aquellas zonas más cercanas al río. Entonces, en este caso vamos a tener otro tipo de fenómenos como erosión. La misma corriente va a tender a dañar la infraestructura que esté alrededor del área de influencia de esta inundación, y pues vamos a observar la destrucción de algunas de la infraestructura en general, en cuenta algunas viviendas. Muy bien, acá les tengo un video, una inundación que se dio en el río Jones, en la comunidad de Río Hondo, Zacapa, Guatemala. Acá lo que quiero que observemos es que esto es una zona rural, pero es una zona rural que ya tiene cierto tiempo, es decir, este fenómeno, aunque pudiera ser recurrente en este lugar, pero permite que la infraestructura se desarrolle. Muy bien, vamos a darle play al video. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí transmitiendo en vivo desde la comunidad de Jones, Río Hondo, Zacapa. Vean ustedes nuevamente cómo el río ya se pasó de los límites. Ya voy a arriesgar un poquito. Muy bien, es importante destacar el comentario de la persona que está grabando. El río se pasó de los límites. Es un detalle importante en este video. Destaco en este momento también que actualmente, dada la capacidad de transmitir información que tienen los medios sociales, podemos tener acceso a información muy rápido, información, digamos, del lugar de los hechos, y que nos puede ayudar a hacer un análisis a posterior de lo que ha ocurrido en los lugares afectados. Para transmitirles en vivo a ustedes, para que ustedes puedan ver. Noten la corriente. Como estoy grabando un video, no se lo voy a transmitir. Vean ustedes cómo el río se ha salido ya nuevamente. Acá quiero que destaquemos o que veamos, observemos la cantidad de material que acumuló que se acumuló en este sector de estas viviendas. En muchos casos, cuando ocurren eventos severos, vamos a tener mucho arrastre de sedimento. Esto también va a tener una influencia directa en la forma en la que se va a manifestar el fenómeno, y también en lo destructivo que pueda llegar a ser este fenómeno en los lugares que impacta. Un poco de miedo estar aquí, parece. Vean ustedes lo que ha dejado. Es un solo tornillo allá arriba. Vean ustedes cómo el río ya se tiró los límites y hay varias casas inundadas. Es porque toman sus precauciones y pues yo creo que aquí ya no se puede transitar.
Este detalle es importante porque lo que ocurre en muchos casos es que el mismo arrastre de sedimentos cambia las condiciones hidráulicas de la zona y es posible que tengamos, justamente como bien lo dice la persona que está grabando, quebradas por otros lados donde habitualmente no existían. También lo que también puede ocurrir es que efectivamente tengamos la reactivación de algunas quebradas o de algunos espacios donde el agua acostumbra a transitar cuando ocurre este tipo de inundaciones. Todas estas casas ya se les metió el agua. Se les metió el agua, señores. Esto es lamentable. La verdad, como el río ya ha dejado varias casas dañadas. Vean ustedes. Si la lluvia no cesa, Muy bien, este video pues obviamente lo transmitimos, sabemos que en estos espacios, ¿qué tal, amigos? en Aquí estos espacios la comunidad ha sufrido probablemente y pues estos ejemplos son más bien ilustrativos y pues los tomamos con mucho respeto también. Principalmente porque estamos en este caso buscando qué alumnos, qué personas se interesen en este tema para que en un futuro podamos hacer mejores acciones en torno a la planificación, al desarrollo urbano y evitar justamente que ocurran este tipo de tragedias o de catástrofes en las comunidades. Muy bien, ahora regresando a este tema, quiero destacar acá que cómo es que los fenómenos se desarrollan y vincularlo a los hidrogramas. Básicamente cuando tenemos inundaciones pluviales, son inundaciones donde el caudal es bastante alto, pero se desarrolla en el tiempo, es decir, sí vamos a poder identificar caudales pico probablemente en algunos puntos, principalmente ya sobre la salida o sobre el drenaje, pero el fenómeno se desarrolla durante el tiempo, ¿sí? Entonces, el tiempo de respuesta es mucho mayor, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de las inundaciones fluviales, donde los tiempos de respuesta van a ser mucho más cortos. Vamos a tener picos de crecida o caudales máximos muy altos en un periodo específico de tiempo. Es bueno tomarlo en consideración. Asimismo, este tiempo de respuesta va a estar muy vinculado a la ubicación de donde estemos haciendo el análisis y la cuenca aguas arriba que tengamos. Si tenemos una cuenca muy extensa, probablemente y la lluvia esté ocurriendo en alguno de los extremos de la cuenca, probablemente nuestro tiempo de respuesta va a estar en términos de horas e incluso en algunos casos muy particulares de cuencas muy grandes vamos a tener periodos de 12, 24, 36 horas para que la inundación llegue a nuestro espacio. Pero en cuencas muy cortas, por ejemplo, las cuencas de la vertiente pacífico de la región centroamericana,
son cuencas muy cortas, muy pequeñas. Estos tiempos de respuesta van a andar en términos de minutos o de un par de horas. ¿Sí? Y esto es un punto muy importante porque también si, por ejemplo, estamos trabajando con un sistema de alerta temprana ante inundaciones, este factor va a ser importante en la respuesta que la comunidad pueda tener para evitar por lo menos o para que la población pueda salir y no estar expuesta directamente al fenómeno. Es importante también destacar que en el caso de los sistemas de alerta temprana, la población evacúa, trata de sacar lo más fácil que pueda sacar, pero la infraestructura, generalmente las viviendas, carreteras, puentes, eso pues no se puede mover y va a ser afectado por la inundación. Y luego tenemos fenómenos como la rotura de presas. Estas pueden ser naturales también. O sea, cabe el caso de que tengamos un represamiento natural y que éste tienda a romperse. Y en tal caso vamos a tener una inundación repentina. Aquí va a depender de la cantidad de agua que haya represada y también del tiempo. Aquí en este caso también el tiempo de respuesta es corto en términos de minutos o de horas, y los caudales pico pues van a ser bastante altos. Entonces, bueno, tenemos ya esta relación del tipo de inundación con el hidrograma. También hay otro tipo de inundaciones, y esto pues es frecuente, no es tan evidente, pero es muy frecuente. Hay ocasiones en las que no necesariamente está lloviendo en la cuenca donde puede ocurrir la inundación. Acá, por ejemplo, puede haber el bloqueo de un río por otro río, es decir, tenemos una inundación o tenemos una lluvia ocurriendo en la parte alta de esta cuenca, el agua va a fluir, va a incrementar su caudal, va a subir su nivel, y por otro lado tenemos este río descendiendo por esta otra cuenca donde probablemente no está lloviendo, o sea, existe la posibilidad de que no esté lloviendo, y en este caso este río al unirse a este otro, podríamos tener acá un fenómeno de un pequeño represamiento o un remanso. En este caso, el agua podría incluso fluir en contra de la dirección habitual de flujo e inundar zonas aguas arriba de este otro río. Como les repito, no es tan evidente, no se ve tan normalmente en nuestras latitudes, pero es un fenómeno frecuente. Hablemos ahora de áreas susceptibles a inundación. Básicamente son espacios de territorio con predisposición a la acumulación de agua debido a un drenaje deficiente. Y bueno, básicamente vamos a identificar dentro de la morfología de un cauce varios elementos. Y bueno, vamos a decir que llanura o planicie de inundación, estadísticamente los ríos igualarán o excederán la inundación media anual cada 2.3 años. Esto según Leopold en la Organización de los Estados, en el documento de la Organización de Estados Americanos, que ustedes podrán encontrar en las referencias de esta presentación. Las inundaciones suelen ser descritas en términos de su frecuencia estadística. Una inundación de 100 años o una llanura
de inundación de 100 años se refiere a un evento o una área expuesta a un 1% de probabilidad de que ocurra una inundación de un determinado volumen en cualquier año dado, en términos estadísticos. Sin embargo, en términos morfológicos, vamos a hablar del lecho menor, ¿sí? Acá es donde frecuentemente transita el agua, donde drena el agua normalmente. Acá, probablemente vamos a tener que cada año vamos a tener crecidas que afecten justamente este lecho menor. Luego podríamos estar hablando de un lecho medio o una terraza intermedia. En este espacio, las inundaciones son menos frecuentes que en el lecho menor. Es decir, aquí podríamos estar hablando de inundaciones cuya recurrencia puede andar entre los 5 y 10 años de periodo de retorno. En muchos casos vamos a encontrar infraestructura acá, ¿sí? En el lecho menor, en la mayoría de casos, desafortunadamente, hay algunos donde la población ha invadido el lecho menor incluso, pero es poco frecuente. Sin embargo, acá sí es posible que vayamos a encontrar infraestructura, probablemente infraestructura muy reciente, y pues que eventualmente cuando ocurra este tipo de inundaciones entre los periodos de retorno de 5 a 10 años, pues va a ser infraestructura que seguramente van a ser afectadas seriamente. Luego podríamos tener el lecho mayor, donde acá estamos hablando de inundaciones excepcionales, inundaciones con periodos de retorno más amplios, que podrían andar entre los 25 y 50 años. Y acá pues frecuentemente vamos a encontrar infraestructura, ¿sí? Entonces, como les repito, acá son inundaciones mucho menos frecuentes, casi excepcionales, pero ocurren, ¿sí? Y luego vamos a hablar de otras zonas más alejadas, otras terrazas más alejadas, donde las inundaciones van a ser menos frecuentes. Y vamos a estar hablando de zonas donde el periodo de retorno puede andar sobre los 100 años o incluso mayores, 100, 200, 500, 1000 años, ¿sí? Donde podemos hablar que son inundaciones catastróficas y que van a afectar infraestructura seguramente. Muy bien, viéndolo desde otra óptica y un poco más ejemplificado, acá tenemos el lecho menor, digamos, donde frecuentemente transita el agua. Incluso aquí las crecidas pues son normales, no vamos a tener tanta infraestructura expuesta acá. Quizás aquella que sí atraviesa este lecho menor o este cauce del río, como pueden ser puentes, algunas obras de protección, como muros, canales, etcétera, lo vamos a ver acá. Luego vamos a tener una zona de una terraza media, ¿sí? Acá un lecho medio, y acá vamos a tener inundaciones, como les repito, posiblemente en periodos de 1, 5 o 10 años de periodo de retorno. Aquí probablemente vamos a tener alguna infraestructura expuesta y pues que va a ser afectada. Y luego ya el lecho mayor, donde esta terraza de inundación pues tiende a acumular una mayor área, y pues
acá se acumulará mucho más agua en este tipo de inundaciones. Cabe destacar que, por ejemplo, las zonas que corresponden al lecho medio y al lecho menor o a las terrazas menores van a estar bajo un nivel del agua mucho más alto, es decir, digamos, la profundidad de inundación en estos puntos es mayor porque son zonas más bajas. Si lo vemos desde una óptica a través de una fotografía aérea, una ortofoto, pues podemos ver que los límites de las zonas de inundación en esta área están delimitadas por esta zona punteada. Acá tenemos infraestructura vial, carreteras, ¿sí? Y aquí en medio más o menos pasa nuestro río, ¿sí? Que hay una derivación. Y acá vamos a notar que hay algunas zonas donde las inundaciones van a tender a ser más frecuentes, aquellas zonas que están mucho más cercanas al nivel del río, que podríamos estar hablando de que están dentro de estas terrazas o lechos menores y medios, ¿sí? Y luego posiblemente hablemos de zonas de inundación mucho más extensas si tenemos, que el desbordamiento de este río puede ir hacia los laterales y bajo una lluvia con un periodo de retorno mucho mayor, ¿sí? Entonces probablemente estas zonas muy cercanas acá al río, que estén en una terraza de inundación o en un lecho medio, pues vamos a ver que las inundaciones ocurren, son menos frecuentes, pero ocurren. Y luego ya vamos a hablar de inundaciones catastróficas cuando hablemos de que toda esta zona o toda esta planicie de inundación pues se llena o se inunda. Entonces estos fenómenos van a ser muy poco frecuentes, pero van a ser justamente más catastróficos. Cabe destacar y recalco el tema del periodo de retorno. Es un valor estadístico, como lo pudimos apreciar, y esto pues es una relación que viene de los fenómenos observados en un periodo de tiempo. La observación aquí puntualmente es que estos periodos de retorno están basados en la mayoría de casos de la observación de fenómenos que han ocurrido. Sin embargo, como lo hemos podido ver en los últimos años, la frecuencia de las inundaciones tiende a ser un poco más alta, y esto derivado de la variabilidad climática, de los trastornos que el clima ha tenido como consecuencia justamente de la actividad humana que afecta directamente la atmósfera y que tiene consecuencias en este tipo de fenómenos. Ven acá un par de imágenes que ejemplifican lo que hemos visto con anterioridad, y es que acá en la primera imagen que miramos de izquierda a derecha, tenemos una zona inundada, probablemente esta zona amplia de inundación esté siendo afectada por un fenómeno con una recurrencia menor, es decir, con un periodo de retorno muy extenso. Podríamos estar hablando de un fenómeno catastrófico en el orden de periodo de retorno de al menos mayor a 100 años. ¿Sí? En el caso de la segunda imagen, tenemos este vehículo aquí en medio del río, pero acá quiero que nos enfoquemos en que efectivamente está el cauce principal y tenemos este árbol
acá donde podemos observar de que ya esta zona aquí es una zona donde hay un aumento del nivel y el río pues se ha expandido a esta otra región. Podríamos estar hablando de que en este punto el periodo de retorno puede andar pues alrededor, o puede ser alrededor puede andar sobre los 5 años, porque permite que haya el crecimiento de plantas y por lo cual, digamos, en este caso, esta inundación podría ser frecuente. Sin embargo, como le repito, hay ese indicador de que efectivamente permite, digamos, que la naturaleza pues también haga su trabajo en esa área. Entonces, estas inundaciones pues van a andar alrededor del orden de los 5 o 10 años para afectar esta zona. Hablemos ahora de criterios recomendados para la evaluación de la amenaza por inundación. Y básicamente vamos a ver que la amenaza por inundación está en función de la intensidad y la probabilidad de ocurrencia. Muy bien. Como hemos mencionado con anterioridad, está en función de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno y de su intensidad. La intensidad, a su vez, puede definirse en función de la profundidad y la velocidad del flujo, así como la duración de la inundación. Por tanto, la definición de la amenaza por inundación en función del daño potencial debe tener en cuenta tanto la probabilidad o frecuencia de ocurrencia de la inundación como el nivel del agua, la velocidad y la duración de la inundación como tal. Acá lo vamos a ver más detenidamente. La intensidad está en función de la profundidad del agua, de la duración de la inundación y de la velocidad del flujo. A su vez, la probabilidad está en función del fenómeno, de la ocurrencia del fenómeno o de la recurrencia del fenómeno que está generando esta inundación. Por ejemplo, la frecuencia de las precipitaciones, de los huracanes o tormentas, e incluso aquí hay que incluir el factor del cambio climático. La intensidad o magnitud, la intensidad y los efectos potenciales de las inundaciones dependen de varios aspectos, no solo de los aspectos meteorológicos, sino de las características propias del terreno, como lo son el tipo y uso del suelo, tipo y la distribución de la vegetación, la litología, las características de la red de drenajes, magnitud de las pendientes de la cuenca, obras realizadas en el cauce, etc. Otros aspectos importantes a considerar son los meandros y las zonas en los que los ríos se estrechan o pierden profundidad por falta de dragado, especialmente en las desembocaduras donde acumulan el limo y la tierra arrastrada por la corriente, los sedimentos en general. Los criterios recomendados para la evaluación de la intensidad de las inundaciones son diferentes en dependencia del tipo de inundación. Para inundaciones estáticas se considera la profundidad y la altura del flujo, mientras que para inundaciones dinámicas se recomienda utilizar la profundidad por la velocidad del flujo, siempre y cuando esta fórmula arroje valores más altos en términos de la intensidad que la anterior. Muy bien, vamos a entrar un poco a ver algunas imágenes que nos ejemplifican esto que acabamos de mencionar. La primera imagen, donde tenemos la inundación sobre la carretera. En este caso no miramos un flujo, ¿sí? Probablemente sí
el agua esté fluyendo, pero es tan baja la velocidad que no la podemos percibir a simple vista. Asimismo, estas velocidades de flujo tan bajas están muy vinculadas a zonas cuya topografía es bastante llana. En la imagen de en medio vemos que efectivamente sí existe un flujo, se puede observar que existe una dirección de la corriente y esta velocidad de flujo puede andar entre el 0.5 y 1.5 metros sobre segundo. Sin embargo, en la última imagen, efectivamente hay un flujo ahí. O sea, se ve evidente que el agua está fluyendo. La velocidad a simple vista se ve muy alta. Y aquí vamos a hacer una separación en este término de velocidades. Cuando hablemos de velocidades altas, estaremos hablando de velocidades superiores al 1.5 metros sobre segundo. Posiblemente en este caso sea mucho mayor la velocidad de flujo. Sin embargo, ya con 1.5 metros sobre segundo, pues vamos a ver una velocidad de flujo muy alta. Es importante también mencionar que si tenemos, aun cuando tengamos profundidades de flujo bajas, pero la velocidad es alta, la peligrosidad puede ser alta también, debido a que, por ejemplo, si una persona transita por ese punto, aunque la profundidad sea muy baja, posiblemente eso conlleve a que la velocidad de flujo conlleve a que la persona se caiga, pierda el equilibrio y el agua la pueda arrastrar. Velocidades de flujo altas están muy vinculadas también, por ejemplo, al arrastre de vehículos, a una alta capacidad de erosión muy rápido y a daños en infraestructura. Cosa que no se da, por ejemplo, con velocidades menores de flujo. Muy bien, también es importante destacar que en el perfil del río o de la zona inundable, no necesariamente la velocidad de flujo es la misma en todos los sectores del río, ¿sí? Entonces vamos a tener zonas donde la velocidad del flujo probablemente sea muy baja, mientras que en otros puntos la velocidad de flujo sea mucho mayor, y esto pues como lo hemos visto con anterioridad va a depender de en qué lugar del río estemos observando el flujo. Hablemos de profundidad. Acá también este es otro factor sumamente importante. En la primera imagen vemos a la persona cargando sus cajas. El agua no le llega, apenas le llega a la rodilla. No se ve un flujo tan alto. La persona se ve estable, se ve que va caminando pues estamos hablando aquí de profundidades menores al 0.5 metros. La imagen de en medio vemos ya que el agua le llega a la cintura a las personas. En esta situación ya las personas corren mucho riesgo en el sentido de la propia integridad física de la persona, y también acá es importante mencionar que, por ejemplo, si hay niños en ese sector, probablemente estos niños pues tengan algún riesgo de ahogamiento debido a la altura, a la profundidad que tiene el agua y a la altura de las personas. Entonces ahí hay que valorar esto también. Y luego, pues el caso extremo, cuando ya las profundidades son mayores a 1 metro, mucho mayores a 1 metro, pues la situación va a ser
mucho más peligrosa, tanto para las personas como para la infraestructura y los bienes muebles que se encuentren expuestos a esta inundación. Muy bien, ahora como lo mencionamos con anterioridad, sí estamos hablando de inundaciones estáticas. El tema de profundidad es el factor que nos va a definir la intensidad o la magnitud de la inundación. Entonces vamos a hablar de intensidades bajas en inundaciones estáticas cuando la profundidad de nuestra inundación sea de entre 25 centímetros y 50 centímetros o 0.25 a 0.50 metros. Cuando hablamos de inundaciones estáticas medias, estamos hablando de profundidades entre 0.5 y 1 metro. Y ya superiores a 1 metro, estamos hablando de una inundación estática con una intensidad alta. Ahora bien, cuando hablamos de inundaciones dinámicas, es decir, cuando hay una influencia importante entre la velocidad del flujo y la profundidad, entonces vamos a hacer un producto o una multiplicación de estos dos factores. Entonces vamos a hablar de intensidades bajas cuando ese producto sea equivalente a 0.25 o a la multiplicación de 0.5 metros de profundidad por una velocidad de 0.5 metros sobre segundo. De igual forma, vamos a tener una relación de intensidad media cuando este producto alcance incluso el 1 metro, incluso el valor de 1. Cuando estemos hablando, por ejemplo, de en un caso típico de profundidades de 1 metro con velocidades de 1 metro sobre segundo. Pero también podríamos estar hablando de profundidades de 0.5, pero velocidades superiores a 1.5 metros sobre segundo. Como les he mencionado con anterioridad, este factor el factor de la velocidad es importante porque aún con profundidades bajas podríamos tener una intensidad de la inundación media, ¿sí? Y ahora cuando tenemos, por ejemplo, velocidades superiores a 1.5 metros sobre segundo y alturas o profundidades de inundación superiores a 1.5, pues vamos a tener intensidades altas. Muy bien, en el tema de frecuencias, ya hemos hablado de este aspecto con anterioridad. Acá vamos a hablar de alta frecuencia cuando el periodo de recurrencia es menor a 10 años. Y cuando el periodo de retorno o periodo de recurrencia está entre 10 y 50 años, vamos a hablar de una frecuencia media. Y frecuencias bajas, vamos a hablar de fenómenos que tienden a ser más catastróficos, cuyos periodos de retorno, de recurrencia o de frecuencia están entre los 50 e incluso mayores a 200 años. Niveles de amenaza. Los niveles de amenaza por inundación de un área dada resultan de la relación entre la frecuencia de las inundaciones y su intensidad. Es decir, si su profundidad o el producto de la profundidad por la velocidad. Muy bien, y acá vamos a relacionar justamente esta intensidad y esta frecuencia. Y hacemos una relación visual donde, por ejemplo, si tenemos una intensidad baja y una frecuencia baja, es decir, una frecuencia
en un periodo de retorno entre 50 y mayor a 200 años, pues el nivel de nuestra amenaza va a ser bajo. En consecuencia, y en el extremo opuesto, cuando tenemos una intensidad alta con una frecuencia alta, entonces vamos a hablar de un nivel de amenaza alta. Cabe destacar que, por ejemplo, si se tiene una baja frecuencia pero una alta intensidad, también podríamos tener un nivel de amenaza alto. Zonificación de la amenaza por inundación. Y bueno, básicamente la amenaza, zonas de amenaza alta son aquellas en donde las inundaciones de cualquier frecuencia superan el 1 metro o 1.5 metros sobre segundo de velocidad, produciendo graves daños a la población y a la infraestructura expuesta a esta. También se consideran zonas altas de amenaza aquellas inundaciones con alta frecuencia con profundidades de agua desde 0.5 metros o con velocidades de 0.5 a 1.5 metros sobre segundo. Zonas de amenaza media son aquellas zonas en donde la inundación de frecuencia alta es menor a 0.5 metros y la intensidad de frecuencia moderada es menor a 1 metro o 1.5 metros sobre segundo y producirá generalmente daños reparables en viviendas e infraestructura, pero no destrucción total y algunas pérdidas, e incluso aquí se menciona que pueden ocurrir algunas pérdidas de vidas humanas. En el caso de las zonas de amenaza alta, si en nuestra zona está con este tipo de amenaza, hay población expuesta y ocurre el fenómeno, muy seguramente vamos a tener pérdidas de vidas humanas. En el caso de zonas de amenaza baja, son aquellas zonas en donde la inundación de frecuencia moderada no supera el 0.5 metros o 0.5 metros sobre segundo en el caso de la velocidad, produciendo daños leves a la población e infraestructura. Las inundaciones de frecuencia baja pueden llegar hasta 1 metro o 1.5 metros sobre segundo, como lo pudimos ver en la diapositiva anterior. Bueno, ahora vamos a abordar el tema de metodologías para la estimación de la amenaza por inundación. Las inundaciones son los fenómenos que más frecuentemente afectan zonas pobladas, infraestructura o áreas cultivadas a nivel mundial y regional. Esto según datos estadísticos en varias bases de datos. Una de ellas, MData, refleja justamente que la frecuencia de este tipo de fenómenos es bastante alta a nivel mundial. Y a nivel de la región, no se diga. Acá hago la observación de que metodologías hay muchas. Las metodologías para este análisis de inundaciones, como el fenómeno es altamente complejo, pueden ser tan complejas como nosotros querramos o tan detalladas como nosotros lo necesitemos. Sin embargo, entre más complejo es el análisis, más necesidad de información tenemos, más necesidad de calidad de datos tenemos. Entonces, hay que analizar también este factor de la cantidad y calidad de los datos para definir justamente qué metodología vamos a utilizar. Muy bien, el método geomorfológico integrado es un método basado en criterios geomorfológicos e históricos. El criterio básico para la realización del mapeo y diferenciación de las zonas de inundación consiste en la frecuencia de la inundación en dependencia de la altura o cota de las terrazas fluviales del río. Es decir, aquí tenemos que mapear el río y sus terrazas, ¿sí?
Muy bien, básicamente acá es un flujo muy elemental, pero tenemos nuestra condición natural, nuestro espacio a analizar, nuestro terreno en campo, del cual nosotros tenemos que hacer una idealización, trasladar la información que tenemos en campo a, a una información más sintética que nos permita luego con información complementaria definir el nivel de amenaza por inundación según las terrazas que nosotros hayamos identificado. Por ejemplo, acá es muy importante que esta definición de la inundación en estas terrazas puede hacerse a través de diferentes métodos, pero uno de ellos puede ser la visita a la comunidad o al área, ir acompañado con personal o con comunitarios y que ellos nos vayan orientando aproximadamente hasta dónde han llegado ciertas inundaciones. Y a partir de ahí nosotros podemos ir haciendo este análisis. Muy bien, acá los pasos. Y básicamente para este método geomorfológico integrado, el paso 1 consiste en la recopilación de información. El paso 2 es la cartografía geomorfológica, es decir, definir estas terrazas de inundación y de los datos históricos de inundación. Y el paso 3 va a ser la zonificación de las zonas inundables y la elaboración del informe. Muy bien, el paso 1, recopilación de información. La recopilación de información con el fin de conocer la situación y las características generales de la cuenca, del tramo del río, así como los datos de caudales y datos históricos, fechas de eventos extremos, extensión de daños, cambios de uso del suelo, etc. Esto puede ser realizado por medio de encuestas, documentos históricos, dentro de los cuales podemos encontrar fotografías aéreas, periódicos, documentos de las instituciones de gobierno, documentos privados, ONGs, etc. Cabe destacar que afortunadamente y en época reciente pues es muy común encontrarnos por ejemplo con tesis o con documentos que ya hayan abordado el tema o que de forma indirecta hayan abordado el tema y que nos pueden también servir como una base para nuestro análisis. Adicionalmente, el registro a través de documentos periodísticos nos puede dar una muy buena base, por ejemplo, para definir, digamos, qué eventos han afectado esa zona. Y luego otros datos como fotografías aéreas que ya las hemos mencionado con anterioridad e imágenes de radar. En el caso de fotografías aéreas, cabe mencionar que, por ejemplo, en la región hay fotografías aéreas que datan de los años 60 e incluso anteriores y que nos pueden dar una idea de los cambios morfológicos que ha podido tener el río, de los cambios de uso del suelo que el ser humano o incluso la naturaleza pues, pudo haber afectado en esa área o en el área de estudio. Entonces es importante también ir a rescatar toda esta información. Muy bien, siguiendo con el método geomorfológico integrado, el paso 2, la cartografía geomorfológica y los datos históricos de las inundaciones. Acá en esta etapa, esta es una etapa realizada en el terreno a través de fotointerpretación, observación de los rasgos geomorfológicos, de la dinámica del río,
y entrevistas a la población, podemos definir algunos pasos importantes. Y bueno, el primer paso es el mapeo de los datos históricos de las inundaciones de referencia, plotear en un mapa las diferentes cotas y la extensión de las inundaciones históricas, la caracterización geomorfológica, sistemas fluviales, cauces del río, terrazas aluviales, canales abandonados, escarpes de terrazas, diques naturales, conos aluviales, la dinámica del curso fluvial, rápidos, orillas con erosión, zonas de movilidad de sedimentos, erosión y acumulación, elementos artificiales en el curso fluvial, zonas rebajadas de extracción de material, terraplenes, diques, puentes, alcantarillas, canales de derivación, entradas de agua, desagües, etc. Luego, la elaboración de secciones transversales del contorno. Acá idealmente sería, idealmente podríamos tener secciones, algunas secciones de topografía. Sin embargo, podemos también realizar un trabajo un poco menos a detalle a través de mediciones con cinta y poder tener una muy buena idea de las condiciones del área. Cabe destacar también que en época reciente hay la incursión de nueva tecnología como levantamiento de imágenes o de fotografía aérea a través de drones, de la cual nosotros podríamos generar modelos digitales del terreno. A través de estos modelos digitales del terreno, pues podríamos también, a través del uso de sistemas de información geográfico, extraer estos perfiles. Estimación de periodo de retorno de las inundaciones y su relación con las unidades geomorfológicas. Esto es importante, estimar ese periodo de retorno de estas inundaciones y luego relacionarlo con estas unidades geomorfológicas, con las terrazas específicamente. Muy bien, dentro del paso 3, la zonificación de las zonas inundables y la elaboración del informe, vamos a identificar que los subpasos van a ser la determinación de las inundaciones que corresponden a las inundaciones de los periodos de retorno definidos. Es decir, por ejemplo, aquí vamos a tener que identificar aquellas inundaciones que las personas recuerdan, relacionarla con un periodo de retorno y a través de esto, pues también hacer la aproximación hacia el tema de qué tan frecuentes son estas inundaciones. Es decir, digamos, si a esta frecuencia la podemos asociar con una alta frecuencia o una baja frecuencia. Por ejemplo, si nuestra inundación del Mitch, un caso emblemático, o ahora ya ETA y IOTA en la región centroamericana, podemos fácilmente ir con la población o buscar información en otras fuentes y que ellos nos digan si esta inundación afectó determinada área. Luego, a través, digamos, de la estadística que le podamos hacer a los datos, poder definir si esta inundación para esa región está en el término del periodo de recurrencia de 10 años, de 50 años o superior a 200 años. Posiblemente la recurrencia de un evento como ETA y IOTA podría estar superior a los 50 años e incluso mucho mayor para algunas regiones. Luego, la identificación de los mapas
de datos históricos de inundaciones de referencia geomorfológicos, de los puntos donde ha llegado las inundaciones que corresponden a las inundaciones de referencia, estimación de cotas de los puntos donde ha llegado la inundación, estimación de caudales, idealmente poder estimar el caudal correspondiente a la sección transversal de control de la cota, tomando como referencia las cotas de agua que tenemos idealmente. Y bueno, la conexión y extrapolación de los puntos obtenidos de las alturas del agua sobre el nivel de la frecuencia del río, de las cotas o de la morfología de la sección. El control de la extrapolación a partir de la comparación de los caudales en las secciones transversales de control. Es decir, acá a partir de estas secciones transversales y de la referencia que podamos tener de las áreas alrededor de nuestra zona de estudio, podemos ir extrapolando esta información y a partir de ahí definir o realizar una zonificación. Muy bien, estas son algunas referencias que hemos tomado y que son y que ustedes pues pueden revisar y pueden ampliar muchos de los términos aquí planteados. Muchas gracias.